A ver, ¿por qué puede ser que una persona tenga de vez en cuando infecciones en la orina? Hay varios motivos. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, por ejemplo, que tenga la vejiga muy desprendida y cualquier roce mínimo le hace infección enseguida, esos bichitos entran. Que se limpie en forma no adecuada, en lugar de por detrás, hace hacia adelante. Otra cosa es que retenga la orina, que quiera hacer pis y me aguanto. Y entonces, en lugar de estar la orina en su sitio, que en su casa es la vejiga, está en la parte ya de salida y ahí está el tubito que entra, que está Claro. Y a veces también hay vejigas que son neurógenas, que son por estado nervioso. Hay gente que se hace pis por estado nervioso en situaciones. Pero bueno, hay de todo. O sea, hay cosas hay 20.000, podríamos decir. Pero las más sencillas son las que tenemos. ¿Y las personas como yo que voy en silla de ruedas? Y no lleva el salva-slip que tenga plástico por bajo. Sí. Sin plástico, porque eso, igual que las compresas, hay gente que lleva compresas para recoger pis, que son las que son de menstruación y no son las adecuadas, porque llevan el plástico también por bajo. Vale, gracias. ¿Personas como nosotros que vamos en silla de ruedas? Depende si hay retención o no retención. Si hay retención, pues como cualquier persona. Y si no hay retención, pues un pañal que no lleve plástico. Porque los pañales también hay diferentes tipos, ¿no? Está el maxi, el de la noche, está el que pequeña pérdida, o sea, hay 3 o 4 clases de grados. Que no tenga plástico debajo. Que no tenga plástico por bajo. Oye, y las bragas estas menstruales que hay, que ahora las conozco yo, porque esas braguitas van muy bien, pero yo no sé hasta qué punto si la retención, si la orina no es un escape muy importante. Exacto. Sí que puede servir para no llevar el salvasluz. Claro, pero si no tiene un escape muy grande, Claro, no tiene un escape grande, claro, una cosa más. Pero hay salvasluz sin plástico. Yo los he visto hace tiempo, porque ahora yo ni gasto ni mis hijas ya están en casa y ya no sé. Yo les digo, no poneros salvasluz, que lleven. Es que es mejor no llevarlo, no ponérselo. Hombre, si no lo necesitas, ¿para qué? Para que no se ensucie o se roce la braguita. Si se ensucia es porque hay una pequeña infección. Hay gente que dice, es que la mancho marrón, la mancho verde, la mancho amarilla. Es una infección. Entonces, mejor que no. Hay que lavarse, ¿eh? Porque hay gente que dice, a mí me han dicho que no me lave. Hay bastantes tendencias diferentes. Hay gente que dice, no te laves siempre, porque claro, estás. ¿Y con qué jabón te lavas? Eso. El de la ducha, no. No, jabón íntimo. La marca me da igual. Hay ahora yo conozco bastante gente que se está comprando el de la marca blanca de las farmacias. Lo digo por el precio, porque claro, los jabones... Y el agua, si simplemente... El agua, pagas. El agua ya está. Cuando tú vas a hacer pis, te tiras agua y te estás enjuagando, como cuando te puedes enjuagar las manos o cualquier cosa. Pero que tampoco hay que abusar de la limpieza. La limpieza excesiva también es contraproducente. Yo es que pensaba que cuando te duchas, simplemente del jabón de evitar... Ya ese jabón no, porque el pH No, pero no ponérselo, sino... Pero te cae, te resbala. Entonces es mejor que no. Lo que dice ella. Mejor agüita. Con agüita. Hombre, si tú vas al baño y está sucio, pues entonces te coges un poquitín de jabón, le pones agua y cuando en el bidet o donde te laves, le pones el roce simplemente, tampoco estar ahí dando... ¿Y las toallitas estas húmedas? ¿Las toallitas estas que venden? Esas toallitas íntimas y esas toallitas que limpian y tal, ¿esas qué? ¿Son buenas? No es que sea, aquí no se trata de bueno o malo, pero lo que está diciendo ella es lo ideal. Agüita. Ya que no comes, bebé. Eso lo he oído yo mucho. El hecho de beber más o menos agua influye a la hora de poder tener infección.
No, pero sí que está claro, la orina te saldrá más oscura. Si bebes poca agua, te sale más oscura. Y al salir poco oscura está diciendo que tus riñones no están filtrando bien. Entonces hay que beber agüita. Pero eso suele pasar en la primera, cuando te levantas, en la primera micción. Porque estás toda la noche que no has hecho pis. Vale. Entonces eso es más o menos... La orina detecta mucho, ¿eh? Por eso, Mucho. por eso. El color de la orina es importante. Cuando a veces vas al médico, ¿qué le pasa? No me encuentro bien, me duele aquí y tal. ¿Usted de qué color hace la orina? Ay, no lo sé. Pues no, hay que saber el color de la orina. Es importantísimo. Entonces, ¿Es muy clarita? ¿Qué pasa? pues Que es bueno, que es bueno. Está filtrando. Sí. O sea, te funciona muy bien el riñón esto, el riñón. Pero entonces es normal que la primera micción Sea más oscurita. más oscura y después las otras sean más claritas y eso está bien. Sí, vale, vale. La de la noche, casi menos. Y es malo porque yo me lavo con agua fría. No me lavo con agua caliente. ¿Es malo o da igual? Pues si te va bien, no tienes ningún problema. Hay gente que dice, es que se me constipa un poquito. Hay gente que no se quiere, que por lo que sea. Yo ahora Ahora lo sí. pregunto porque yo me lavo con agua fría. Caliente desde luego nada. Natural. Natural, a lo mejor, claro, eso no es frío, eso es natural. A no ser que estés en el norte. Y una cosa, Esto que vas al baño y haces orinas, pero luego a los 10 minutos tienes como ganas de hacer 2 o 3 gotas, eso Porque no es a mí me vaciado pasa. bien. Porque no es vaciado bien. A veces esas pequeñas Por la retenciones son prisa. las que, claro, hago corriendo y me voy, que tengo que poner la comida. A nosotros nos dicen en la fe que nos esperemos. En la fe cuando estamos nos dicen, hay que esperarse. Has terminado, espérate, que no pasa nada. Espérate que no pasa nada. Pero vacía, A veces vacía. Es que la vejiga ya no tiene la fuerza que tiene Claro. y entonces no acaba de... De salir. Entonces te queda un Pues resto. eso, muchas veces, Ya. pero es verdad que voy a prisa. Eso sí pasa que con es una verdad. Sí, sí, cuando tenemos prisa. Ya. Y es Igual normal sí. que sin beber mucha agua, porque yo no soy de beber mucha agua. Bebo líquido, pero agua bebo. bueno, Que orine muchas veces al día. Claro. Hombre, depende del líquido que tomes. Si tomas líquido Tomas con cola de fruta, caballo, por fruta, ejemplo, No, que tomo fruta. mucha fruta, La fruta verdura, pero Pero a si veces tomas, es que se pasa el día y digo, uy, no he bebido agua en todo el día. Hombre, está bien que bebas agua, pero si tomas sandía, tomas piña, tienes cosas que llevan Sí, contenido de claro, agua, claro, pues claro. entonces, pero también el agua es buena, ¿eh? El agua es muy O sea, pero es buena. que hay veces que ya te digo, me se pasa el día y digo, uy, si no he bebido agua. A lo mejor si me tengo que tomar alguna pastilla o algo, pues me tomo. El vaso entero. Pero hay veces que digo, uy, si no he bebido agua desde esta mañana. Hay que tomar agua. La gente a veces tiene mala costumbre, no por ti, porque tú estás tomando fruta, verdura y demás, No sé, yo fruta, pero verdura, hay gente fruta. que toma Coca-Cola. No, yo no. Por ejemplo, Ah, sí, sí, hay gente que sí, se toma, sí. o que toma una cerveza y Yo una una cerveza. cervecita de cuando no, y todos los días tampoco. Es como todo, Tampoco el abuso voy a no hablar, es porque bueno. montar o lo que El sea. abuso no es bueno. Te pones la botella al lado de la televisión. Exacto, un traguito, Yo un lo hago, traguito. ¿eh? ¿Y eso que dicen de que el agua de Valencia no es buena? Pues mira, el agua potable de Valencia no es buena de sabor, pero Pero es yo buena, es buena. esta semana pasada he hablado con una persona muy experta en aguas, aquí en Valencia, de las depuradoras y todo, lo mejor que puedes tomar. El agua. Más garantía que la mineral, Ya, mucha más garantía. Lo que me aconseja, por ejemplo, me dijo, coges una jarra, llenas la jarra, te acuestas y al día siguiente esa agua está bebida. Sí, una tía mía que en paz descanse lo hacía. Yo. Ah, por la cal, ¿no? Que quedaría abajo. Claro, claro, Se claro. evapora el cloro, Y va también. Pero la cal no es mala. Bueno, gracias, Vicenta Albors, del Consell de Salud de Benimaclet, ¿no? Ah. Tere, te dejo de grabar, pero continúa, que está muy interesante.